Para iniciar este trabajo, representaremos un breve resumen del inicio del libro que estamos leyendo los alumnos de cuarto año A y C, con la profesora Benila Maquiari. Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, obra publicada en el año 1605. El protagonista de esta historia, Alonso Quijano, es un hidalgo, es decir, un hombre del cual se puede rastrear sus ancestros, algo poco común para la época. Tiene unos 50 años aproximadamente y vive en una aldea de la región de La Mancha, España. A él le fascinan los libros de caballería y es muy crítico con respecto a ellos, a tal punto que queda atrapado en la ficción y decide convertirse en caballero. Es el modo que encuentra de deshacer injusticias y salvar al mundo de todo agravio y peligro, de volver al pasado y rescatar los valores de otra época. La que leía los libros de caballería, por ejemplo, el del rey Arturo. Entonces sigue los pasos de estos libros antiguos, recupera la oxidada armadura de sus antepasados, saca de su establo un viejo caballo al que lo llama Rocinante y como todo caballero necesita una doncella, recuerda al don San Lorenzo, una vulgar labradora del pueblo vecino, y la renombra en su imaginación Dulcinea del Toboso, y rebautizándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha, hace su primera salida en búsqueda de quien lo nombre caballero. Logra que el dueño de una venta, un hospedaje del camino, finja el simulacro del viejo ritual de caballería y lo nombre Caballero Don Quijote de la Mancha. Vuelve a su aldea y convence a un vecino para que sea su escudero. Aquí aparece en la historia Sancho Panza. Entonces sí, Don Quijote sale en compañía de Sancho en busca de aventuras, resolver injusticias y salvar doncellas en peligro. La herramienta que utilizamos para analizar este libro está basada en la teoría de Ignacio Ferreira, que menciona 4 mundos posibles que se pueden leer en esta obra. Los clasifica de la siguiente manera. El primero es el extramundo. Es lo que en realidad sucede, los hechos concretos que pasan en la realidad. Ejemplo, en el capítulo 2, Don Quijote llega a una venta y justo está entrando el puerquero y toca el clarinete, como habitualmente lo hace para anunciar que entran los puercos. Dos, Intramundo, en el que vive Don Quijote, es el visto a través de la mirada del protagonista que tuerce todo hacia los libros de caballería. Por ejemplo, frente al hecho concreto mencionado antes, Don Quijote ve un castillo, en lugar de una humilde hostería, y cree que el clarinete del porquero es una bienvenida que le dan al verlo llegar. En tercer lugar se encuentra el mundo fingido. Es el creado por los demás personajes a partir de las acciones de Don Quijote. Muchas veces los otros personajes le siguen la corriente. En el mismo capítulo que mencionamos antes, el vertero acepta ser tratado como caballero de un castillo y aceptar el ritual que Don Quijote le pide, al principio para divertirse y luego para que se vaya y deje de generar disturbios. El cuarto, el mundo transformado, es el resultante de las acciones de Don Quijote sobre el mundo real, las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, mientras el ventero lo está nombrando caballero, interrumpen otros personajes que necesitan dar a beber a los animales en el mismo patio, y Don Quijote los embiste con sus armas, y se arma una guerra entre piedras y lanzas, que no termina en tragedia porque el ventero lo despide rápidamente diciéndole a todo que sí. Estos mundos a su vez conviven, se entrecruzan y chocan a veces entre sí. Por ejemplo, en el famoso capítulo 8, en el que Don Quijote cree que unos molinos de viento son gigantes y pretende luchar contra ellos, se entrecruzan el mundo real. Lo deja bien en claro cuando Sancho dice: «Mire vuestra merced, que aquellos que allí se aparecen no son gigantes, sino molinos, y lo que en aquellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». Desde el intramundo, Don Quijote responde: «Bien, parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes,
y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y arremete con su caballo. Como resultado, nos hallamos frente al mundo transformado. El viento volvió el aspa de uno de los molinos con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras de sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Don Quijote maltrecho en el piso, sin poder levantarse, y Sancho corriendo a socorrerlo. Sin embargo, más adelante en el mismo capítulo, Sancho entra en el juego y hace lo que le correspondería a un verdadero escudero, y le quita sus pertenencias a un fraile que Don Quijote había bajado a lanzazos de su mula, confundiéndolo con un maleante del camino. Y en este caso, sí, el mundo transformado, la consecuencia de la intervención de Don Quijote en el mundo real será que unos hombres que pasan por ahí molerán a coces al pobre Sancho defendiendo al fraile. Para concluir sobre el final de la historia, el autor Miguel de Cervantes Saavedra decide que su protagonista recupere la cordura. En esta instancia coinciden el mundo real, el que Don Quijote ve y el de los personajes. Como consecuencia y resultado de esto finalizan las aventuras de nuestro caballero, de un modo que nos dejará pensando qué es la realidad y qué es ficción. Sin adelantar el final, dejamos una pregunta. Este caballero loco y fuera de tiempo y lugar logra a lo largo de la historia que los demás personajes y nosotros, sus lectores, nos preguntemos, nos riamos, nos asombremos y pensemos todo el tiempo cómo alguien puede hacer que esas cosas que son imposibles y sin embargo las hace y logra. Que de uno u otro modo lo acompañemos, que salgamos del modo común y convencional de pensar y nos quedemos repreguntándonos de otras maneras. ¿Qué otras formas habrá de ver las cosas? ¿Cómo ansía Don Quijote para vivir esa aventura de la vida de un mundo mejor? Gracias a todos por compartir esta lectura.